en su pantalla el título de la presentación y dice ahí bioestimulación en plantas para el manejo del estrés. Voy a expandir la pantalla y ya está. Si del material que hemos revisado, si ven ustedes, haciendo un poquito de memoria, comenzamos manejando lo que tiene que ver con bases conceptuales, principalmente la parte que tiene que ver con factores, conceptos sobre todo de las primeras clases, conceptos sobre cuestiones fitosanitarias, ¿no? Lo que es un manejo integral de plagas, lo que es inocuidad. Avanzamos hacia algunos aspectos de diagnóstico, dimos algunos elementos y terminamos platicando sobre las estrategias de manejo para la cuestión fitosanitaria. Revisamos todas las opciones que hay, la mayoría de opciones que hay, desde las cuarentenas, pasando por el control que puede ser cultural, biológico, hasta lo que es el uso de hormonas, para aterrizar finalmente en lo que son los métodos tradicionales químicos que se le conocen, ¿no? Es el andamiaje que hemos traído desde que inició el curso. Bien, entonces, una vez que hemos revisado nosotros las opciones que hay de manejo, de las que podemos echar mano, este tema que tiene que ver con bioestimulación me parece interesante y quise presentárselos porque habla de una forma, un enfoque alternativo de cómo enfrentar la situación, en este caso de problemas adversos en las plantas, dentro de ellos los fitosanitarios. Les decía en su momento que desde mi óptica veo en la historia del manejo de insumos para la solución de problemas fitosanitarios en la agricultura 4 etapas. La primera etapa en la cual ocurrió ya por los 50, donde surgieron los primeros moléculas para el control de plagas y enfermedades, que bueno, fueron la solución en aquel momento y que tuvieron como quizá estrategia central el uso quizá del bromuro de metilo, el DDT y otros productos que con el tiempo nos dimos cuenta que tenían grandes efectos negativos, sobre todo en el ambiente. Entonces, para la década de los 70, más bien a partir de los 60, los 70, surgieron más moléculas que se agregaron a las posibilidades para el uso de productos, en este caso plaguicidas, y se abrió, digamos, el número de ingredientes activos. Y bueno, pues a ustedes quizá ya no les tocó, pero yo recuerdo todavía de productos que incluso ahora se siguen usando. El mismo metomil, desde entonces ya por ahí lo teníamos, el carbofurán y otros que ya lo sacaron del mercado en este momento, pero que lo único que vino a hacer es ampliar la cantidad de productos o de opciones. Sin embargo, también empezamos a través de los estudios de impacto ambiental que se empezaron a ver en aquel momento, se vieron que también esos tenían efectos negativos, sobre todo por su uso indiscriminado, muchas veces a través del desconocimiento del uso de estos mismos, ¿no? Pero aquí es importante hablar de esta segunda etapa porque se empieza a sumar lo que es la posibilidad de incorporar criterios ecológicos en el manejo fitosanitario. Y ya para entonces se empezaba a hablar de lo que era el manejo integrado, el uso del control biológico principalmente, lo cual para aquella época, entre los 70 y los 80, era como que una locura, ¿sí? Sin embargo, ya desde esa época de los 80, los 85, por ahí los 90, empezaron a surgir ya incluso productos de acción biológica. Por ejemplo, el Bacillus thuringiensis ya desde aquel tiempo empezó a usarse. Quiere decir que la tercera etapa en el manejo de insumos incorporó mucho lo que es el control biológico, ¿sale? Hoy en día se sigue usando de manera ya quizá hacia a menor intensidad. El clásico esquema de síntesis química sigue siendo una opción, pero va hacia menos. Y en el caso del control biológico, pues está en su pleno desarrollo y apogeo. Todavía no nos acabamos las alternativas que hay y se sigue trabajando sobre ello.
Hoy en día usar la línea de los bacilos, usar el parasitismo, la depredación, el uso de hormona, de productos a base, con bases hormonales, ¿sí? Realmente no nos lo acabamos todavía y está en apogeo y sigue creciendo. Lo cual, bueno, responde a esas necesidades de tener más equilibrio en el manejo de los ecosistemas, ¿no? Sin embargo, en una tendencia más actualizada, yo diría nada que ver con la 4T, pues es un cuarto enfoque, digamos, una cuarta etapa. Tiene que ver con un enfoque que busca algo así como manejar de manera integral nuevamente la planta o las plantas, pero buscando una reacción dentro de ellas mismas que les permita defenderse, ¿sí? Es un enfoque quizá un poquito diferente, involucra métodos que ya conocemos, pero vale la pena reflexionar sobre eso. Y es lo que hoy en día le han llamado muchos, por ahí incluso hasta en calidad de lo comercial, la famosa bioestimulación en plantas. Y aquí yo le he puesto bioestimulación en plantas para el manejo del estrés, que es una forma, digamos, de llamarle a una situación adversa en la cual se desarrolla una planta o un cultivo. Entonces, la bioestimulación, pues es un concepto de actualidad. De hecho, yo aquí le doy los créditos a Idagro, que de alguna forma introdujo estos conceptos, son españoles, y pues de alguna forma son los que pusieron sobre la mesa la discusión, y bueno, ahorita ya hay mucha información al respecto. Entonces hablamos nosotros de ciertos productos que son bioestimulantes o inductores, que en este caso en las plantas promueven o detonan un desarrollo, van a influir en el metabolismo, lo cual le puede a la planta favorecer para enfrentar lo que es una situación adversa. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Si ven ustedes, ahorita vemos que es un factor adverso, pero casi siempre el factor adverso está asociado con una condición que no le favorece el desarrollo normal, en este caso a una planta. Y al no favorecerle una condición de desarrollo normal, le causa un estrés. Digamos que ahora el término moderno de alteración del metabolismo se llama estrés. Y si se acuerdan ustedes, la definición de enfermedad era una alteración de metabolismo normal de la planta. Quiere decir que el estrés es un estado de enfermedad de la planta. Y si ven ustedes este concepto, pues hasta lo hemos usado para los seres humanos, ¿no? O sea, de repente se pone de moda, ¿sí? El famoso estrés. Entonces la planta también entra en una condición de estrés, es decir, sería fuera del rango de cuando se considera normal su crecimiento. Entonces, agregamos este concepto de estrés, ¿no? Entonces, los bioestimulantes, en realidad, que pueden tener varios orígenes, ¿sí? Que pueden ser incluso los mismos microorganismos, cuando se aplican a la planta o en el ambiente, al suelo, ¿sí? Van a desarrollar su condición de desarrollo. Y entonces lo que hacen es tener una mejor capacidad de respuesta al ambiente. ¿A qué queremos ir? Queremos llegar a que los productos que vamos a usar, los insumos que vamos a usar de preferencia de bajo impacto ambiental, propicien en la planta una reacción de defensa al factor estresante. Y entonces, en ese sentido, la planta se desarrolle bien. Entonces, vamos a hacerlo una comparación con los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que si nosotros estamos bien nutridos, hoy en día que está de moda esta pandemia, pues se ha dicho mucho, ¿no?, al respecto, pero algo sabemos por lógica que funciona. Si tú estás en una condición sana, bien cuidado, equilibrado nutricionalmente, tu capacidad de respuesta al factor adverso va a ser mejor. Dicho de otra forma, si tú estás como persona en una situación de crisis o de estrés, no has comido, no has dormido, ¿sí? Traes mucha interferencia mental, no estás tranquilo, la invasión de un factor estresante pues va a ser mucho mayor, ¿sí?
Y de eso lo hemos visto, no ocupamos ni siquiera que alguien nos lo demuestre científicamente, ya lo hemos visto, lo hemos analizado, ha ocurrido y lo damos por hecho. Entonces, ¿por qué no pensar en la planta en lo mismo? En las plantas lo hemos visto de manera empírica, ahora hay que trabajarlo, ahí sí hay que tener datos. Todos sabemos que si una planta está bien nutrida, por ejemplo, bien equilibrada su nutrición, genéticamente está bien adaptada al ambiente para poder responder, los factores adversos alrededor van a ser mínimos. No sé si a ustedes les comenté en algún momento de la plática que tuve en algún momento con un colega egresado de parasitología. Que lo han de conocer, es de Atlisco, David Nieto, algunos se han de acordar de él. Él es parasitólogo y hoy en día es un consultor muy bueno, muy reconocido. Y platicando un día me decía, ¿sabes qué? Dice, este rollo de la cuestión fitosanitaria, plagas y enfermedades, al final es una consecuencia del manejo. Si yo hago un manejo equilibrado, adecuado, disminuyo la posibilidad de la cuestión de los ataques que se enfocan exclusivamente a lo fitosanitario. Dice, obviamente el agricultor siente dos cosas en campo a su manera de vivir y de pensar. Siente mucho que su cultivo está desnutrido y que lo atacan las plagas de las enfermedades, porque es la evidencia más clara que tiene o la percepción más pronta en cuanto a los efectos negativos de sus cosechas. Dice, pero los que nos dedicamos a estudiar esto sabemos que atrás, si hacemos un manejo equilibrado, podemos nosotros tener una base de crecimiento firme que nos permite a nosotros que la planta se defienda con más facilidad. Por lo tanto, en el caso de las cuestiones fitosanitarias, las mandas a un segundo término. Aquí lo más interesante de esto es de que lo dice un parasitólogo, ¿sabe? Con mucha confianza, obviamente, nos lo dice, lo platicamos, y con esto lo que los quiero llevar, colegas, es de que tenemos que pensar mucho en el equilibrio del manejo de una planta, ¿no? Bien, entonces, lo que hacen los productos que hoy en día están saliendo, y muchos de ellos, si quieren ustedes, hasta en términos de la charlatanería, porque hay eso, ¿sí? Van a bioestimular procesos, los bioestimulantes estimulan procesos realmente. Y dice ahí que benefician el crecimiento y la respuesta a estrés biótico o abiótico de la planta. Ahí en la imagen que les presento a propósito, en su pantalla, pues obviamente se trata de un cultivo de jitomate, ¿no? Y si ven ustedes, la parte terminal, el último tercio superior de la planta, se ve engarruñado, se ve retorcido, incluso las hojas se ven así como caracoleadas, ¿no? Y si ven ustedes, la etapa de crecimiento de esa planta está en floración, no hay todavía fructificación, no hay llenado de fruto. Y ahí tenemos una condición en donde los que manejan nuestros cultivos le conocen a ese efecto como cola de gallo, que es una torcedura de brotes, ¿sí? Ese fenómeno se da cuando la planta tiene frío y está en esa etapa precisamente de floración. Es decir, la planta muestra una alteración del crecimiento y es por cuestión fisiológica, por interacción del ambiente. Cuando la planta tiene ya sus primeros frutos y se desarrolla un poco más en tamaño, desaparece. Ya no se presenta esa torcedura. ¿Qué dicen los fisiólogos? Que es una especie de concentración de azúcares en el brote terminal que no se han canalizado a sitios de demanda como son los frutos. Y entonces por ley de acción de masa se detienen los procesos y se expresa una torcedura. Al final de cuentas la planta está en estrés en condición de temperaturas frescas. Si hubiera una temperatura un poquito más alta, 1 o 2 grados centígrados, no se daría el fenómeno fisiológico que estamos mirando. Entonces, no se trata de ningún virus, no se trata de ningún otro problema. Es una cuestión fisiológica asociada con la temperatura. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la solución? Si no lo quieres ver así, pues súbele un poquito la temperatura, cierra el invernadero, pon calefacción y ya lo resuelves. Pero sabes que es momentáneo. ¿De hecho? Entonces, esas cuestiones que tienen que ver con estresamiento, hay que conocerlas, su origen,
porque de eso va a depender la decisión que vamos a tomar nosotros para la solución. Bien, los tipos de bioestimulantes. Podemos usar nosotros entonces extractos vegetales. De hecho, ahí aparecen algunas referencias como las algas, la yuca, los cítricos, el aguacate, que pueden servir como bioestimulantes. También podemos usar microorganismos, entre ellos como las bacterias, las micorrizas, que se conocen como antagonistas, y extractos de procesos fermentativos, como son los metabolitos secundarios. En algún momento yo les hablaba, por ejemplo, que cuando uno fabrica violes, ahí les puse un ejemplo, un caso, ¿sí? Pues lo que vas a hacer ahí en el extracto que obtienes después de procesar este fermento, pues tienes una riqueza grandísima, sobre todo de microorganismos, de enzimas, de metabolitos, que hacen del sistema de producción algo muy potente. Es decir, estás haciendo la carga biológica tanto de elementos minerales como biológicos para que la planta se desarrolle adecuadamente en equilibrio. Y eso ayuda muchísimo, ¿no? ¿Sale? Entonces, estamos hablando nosotros de productos que podemos utilizar en ese sentido, fabricarlos y nos lleva a una agricultura, por cierto, sustentable o sostenible. Sin embargo, bueno, esa es la línea, ese es el principio y el enfoque de productos que pueden bioestimular. Hay muchos, yo diría casi todos bioestimulan, casi todos, pero vamos a tener que descartar aquellos que menos bioestimulen o que bioestimulen lo que nosotros queremos. Entonces, hasta ahí. El otro concepto, el estrés de la planta. Dice que es cualquier alteración del crecimiento normal de la planta asociado a variaciones del entorno, ambientales, biológicas o como consecuencia del manejo mismo. Es decir, la planta reacciona a un factor externo y se aleja de su forma normal de crecer. Eso se le llama estrés. Quiere decir que en la práctica, si ustedes se dan cuenta, pues la realidad es de que la planta se la pasa estresada todo el tiempo, o la probabilidad de estresamiento es muy alta. Yo recuerdo cuando era estudiante, más o menos por ahí de quinto, sexto año, tenía una ayudantía para un profesor ahí de la Academia de Hortalizas, en Fitos, y yo le ayudaba a tomar datos fenológicos en cultivos, dentro de ellos estaba la haba, el cultivo de haba en el campo experimental. Y era por estas fechas en que la temperatura llega a punto de congelación, 0 grados, menos 2 grados a veces. Y yo recuerdo que al tomar los datos, etiquetaba algunas plantas para seguirles la pista del crecimiento, número de hojas, número de tallos, ramas, flores, y así sucesivamente. Y a la planta que yo tenía etiquetada, que le tomaba datos por lo menos cada 8 días, y sobre todo cuando estaba en una condición de estrés como baja temperatura, a las 7, 8 de la mañana, cuando la planta recuperaba su crecimiento en pleno día, mostraba daños mecánicos por haberla tocado, pero el hecho de tenerla etiquetada y estarla tocando para tomarle datos, alteraba su crecimiento. Y no se parecía al resto de la población. ¿Sale? Entonces, alteraba su crecimiento de tal suerte que hubo un momento en el cual decidí mejor tomar las plantas al azar y no marcarlas porque alteraban su crecimiento al estarlas tocando. Ese es estrés a lo que yo me refiero. ¿Sale? Ya ahorita no se dan cursos, o no sé si ustedes hayan llevado alguna materia, sobre todo los que son de otra especialidad, pero antes había una materia muy bonita en Fitos que se llamaba Principios de Producción, y de hecho me tocaba impartir esa materia, incluso había una que se llamaba Horticultura General, y ahí platicábamos de ciertos fenómenos, por ejemplo, cuando se trasplantan las plantas. En el caso de tomate de cáscara, cuando se trasplanta a raíz desnuda al terreno definitivo, obviamente la raíz sufre alteraciones y crece de manera superficial horizontal, y su crecimiento aéreo se hace rastrero. La misma variedad sembrada de forma directa en suelo, sin trasplante, su raíz obviamente crece en profundidad en forma típica,
en forma más profunda, pues. Y su crecimiento aéreo se cambia y crece en forma erecta. Esa es la influencia que tiene el manejo, un punto estresante que es el trasplante en el desarrollo de la planta. Eso tiene que ver con formación de una hormona que se llama etileno. En el caso de tomates de cáscara trasplantados, la cosecha podría darse a los aproximadamente, iniciaba a los 60 días, hasta los 75 días te daba chance para hacer el primer corte, mientras que las de siembra directa se iban hasta 90 días. ¿Sale? Vean ustedes la participación de diversos, vamos a llamarle efectos fisiológicos que dan a la planta, nada más por el puro manejo que le generas estrés a la planta. ¿Vale? Entonces trato yo de darles a ustedes ciertos elementos para que valoren hasta dónde esto puede ser importante y que nosotros lo manejemos para tener plantas sanas principalmente. En esta imagen que les muestro ahora, vienen ahí los factores del estrés vegetal. Y si ven ustedes, en el lado izquierdo superior aparecen los factores climáticos, que ya los conocemos, ¿no? El calor, la sequía, las heladas, el granizo. Todo eso provoca estrés en las plantas porque la saca de su rango óptimo de crecimiento. Imagínense ustedes una granizada en un cultivo natural que le va a provocar estrés, con las consecuencias que ustedes se puedan imaginar. Más abajo vienen los factores bióticos, ahí viene lo que nos tiene ahorita. Insectos, hongos, virus, bacterias, es decir, el componente que tiene que ver con la parte infecciosa, pues es un cachito, un pedacito de todo el escenario, ¿no? Están los asociados a momentos fenológicos y está el estrés carencial que tiene que ver con la cuestión de nutrientes y los asociados al manejo del cultivo. Aquí, por cierto, aparece el trasplante, daño a raíces, fitotoxicidad, podas. Todo esto, se dan cuenta, es un escenario que a la planta la conduce a estresamientos. Como en su momento comentamos, quizá el estresamiento pueda ser bueno. Como en algún momento yo les comentaba, enfermar a una planta en un momento dado puede ser de beneficio económico. Hay plantas que les sometemos a radiaciones precisamente para provocar alteraciones de su crecimiento porque nos conviene, ¿verdad? Se ven mejores, en el caso de las ornamentales. De hecho, en el cultivo de jitomate, chiles, calabazas, sobre todo aquellas hortalizas que se siembran todavía a campo abierto, incluso antes de que llegara el fertirriego y llegaran los acolchados, que todavía hay muchos lugares donde se manejan a campo abierto, incluso es riego rodado, se hacía una práctica que se le llamaba sacar humedad. Los sandilleros lo hacen también. Cuando la planta va empezando a crecer de manera vegetativa, le retiras los riegos, metes la cultivadora y haces que se aeree el suelo, con eso pierdes humedad. En el caso de jitomates, chiles, lo hacíamos para hacer que la planta no se fuera tan vegetativa. Y lo que provocabas es que empezaran a sufrir, se estresaban por falta de humedad. Y eso ayudaba a que la raíz de la planta fuera más profusa, buscara agua a mayor profundidad. Esta práctica se hacía en esas condiciones de manejo para hacer que la planta desarrollara raíces vigorosas. ¿Por qué lo hacíamos así? Porque en la época de cosecha, ustedes han visto que en ciertos cultivos los frutos revientan, se llama cracking. El cracking es el reventamiento del fruto. Se da en papas, se da en chiles, se da en sandías, es muy común. Entonces, ¿a qué se debe el cracking? ¿Sí? Algunos de ustedes se han de acordar, por ahí ya lo hemos platicado con los que recibieron los cursos conmigo, pero para aquellos que no lo han hecho, el cracking no es más que el síntoma que muestra una planta que tiene débil nutrición en calcio y que se somete a estresamientos de humedad, casi siempre cambios bruscos de humedad. Como consecuencia viene un reventamiento del fruto, que no es más que la muestra del debilitamiento de la pared celular ante cambios bruscos de humedad. Fisiológicamente hablando, ¿qué pasa? Cuando tú le restringes la humedad a una planta y está en fructificación, sobre todo hacia madurez,
se concentran los sólidos totales en el fruto. Estos sólidos totales concentrados, que da frutos pequeños pero más dulces, así es como los conocemos, cuando le devuelves el agua, la jalan con tanta fuerza a los sólidos que revientan las paredes cuando hay debilidad en calcio. Entonces, la solución para el cracking, ¿cuál es? Buen nivel de calcio, pero sobre todo humedad razonable. Bueno, si esto es así, en campo abierto, donde tienes poco control, lo que te quedaba es hacer a una planta tolerante a ese tipo de situaciones. ¿Cómo lo consigues? Haciendo plantas con raíces profusas. ¿Cómo consigues raíces profusas? Con el manejo. Dentro de ellos, enseñándola a luchar por humedad cada vez más profunda. Entonces, cuando la planta tenía raíces profusas y que podía explorar el agua a mayores profundidades, los cambios bruscos de humedad que podían darse cuando estaba la cosecha no le afectaban tanto como aquella planta que habías llevado en una condición óptima donde sus raíces no eran tan potentes. Es decir, a la planta no la habías preparado para esa situación de estrés. Vean ustedes cómo estamos manejando estos elementos, ¿no? ¿Sí? Eso mismo sucede incluso cuando hacemos trasplantes. Ustedes han escuchado que antes de trasplantar ciertas especies, lo que hacemos es un castigo, es endurecer a la planta para que reaccione al trasplante después favorablemente. Todas estas cuestiones se fueron alejando en la medida que fueron apareciendo sistemas de producción más benévolos, donde tenemos más control de los factores. Por ejemplo, si vamos a hacer un trasplante de una planta que viene de invernadero, pero que va a otro invernadero, pues realmente los sufrimientos no son tan considerables. Y más aún si tienes un sistema de riego por goteo, es hidroponía, donde todo lo tienes controladito, pues la planta está como en una condición totalmente favorable. Solo que esa planta, si en algún momento dado hubiese un factor adverso que se presentase por descuido, por cuestiones aleatorias, entonces estaríamos hablando de que sufriría demasiado. Entonces, con esto que quiero decirles, que nosotros vamos a hacer un manejo de acuerdo a las circunstancias que tengamos, ¿no? Y eso es muy importante. Bien. Si hay algún comentario, con toda confianza me pueden interrumpir. Yo de aquí no los puedo ver, pero pueden interrumpirme con toda confianza. Mientras aprovecho para tomarme un tecito calientito porque acá hace frío. Bien. Si hasta ahí vamos bien, ahora consideren lo siguiente. Dice ahí, mecanismos de reacción de la planta ante situaciones de estrés. Entonces, cuando una planta es sometida a un estrés, cuando algo se le presenta de manera externa y la ataca, la planta no queda quieta, no es pasiva, reacciona. Por eso dice ahí, una vez que la planta recibe la incidencia de un factor estresante, la planta inicia la defensa. Es natural, ¿sí? Nosotros como seres humanos igual, si te pica un mosquito, la primera reacción que tienes es un manazo, ¿no? Y a veces ni siquiera era un mosquito, a lo mejor era una ramita, ¿sí? A lo mejor era otra cosa. Además, a veces nosotros hacemos travesuras y alguien lo hace repelar y ya es como que le pica algo y te da el manazo, ¿no? Pero es una reacción natural. Esa reacción de defensa también la tienen las plantas. Entonces, las plantas tienen por evolución han desarrollado esa capacidad y se llama transducción de señales, ¿sí? Se llama transducción de señales en la defensa de estas al factor estresante. Y se han encontrado dos rutas hasta ahora, las investigaciones siguen, esto es lo interesante, lo bonito, de que hay dos rutas que están involucradas en esta transducción de señales. La primera tiene que ver con la activación de rutas del ácido salicílico, el ácido jasmónico y el etileno. Esa es una ruta. De hecho, de lo que más conocíamos nosotros era la del etileno. Cuando yo les platico a ustedes de la reacción de la planta cuando la estresas, por ejemplo, en el trasplante, tiene que ver con formación de etileno. El etileno está asociado, es una hormona de la maduración, le llaman.
Es una reacción de la planta hacia envejecer rápido para producir semilla para garantizar la siguiente generación. Es sobrevivencia. A una planta, si ustedes la someten a sequía, dentro de lo que sucede es que se forma también etileno. Y lo que hace es envejecer a la planta y la planta saca 3 o 4 botones florales y forma quizá un fruto, quizá con 2 semillas, pero ya garantizó su razón biológica en este mundo. ¿Sale? Entonces, la otra ruta de traducción de señales tiene que ver con las cuestiones hormonales, que están asociados a las gibberelinas, las auxinas y citoquininas. ¿Sale? Entonces, el etileno sigue siendo también una hormona, obviamente, ¿no? Sin embargo, es muy importante esta separación, porque ustedes ya con esto se habrán dado cuenta que hoy en día la tecnología ha hecho uso de sustancias que están relacionadas con estos productos. Ustedes han escuchado hablar de la acción del ácido salicílico en las plantas, por ejemplo, ¿sí? Que es de lo más reciente que hay. Claro que funciona, claro que da resultados. Y aquí la idea es de que ustedes tengan abiertas estas posibilidades de desarrollo tecnológico científico para el futuro. ¿Hecho? Entonces, las plantas entonces evolutivamente han reaccionado para defenderse. Y le llamamos nosotros mecanismos de defensa. ¿A qué? A factores estresantes, entre ellos a plagas y enfermedades. Entonces, los mecanismos de resistencia que en la planta se han desarrollado, que están presentes, unas pueden ser de morfología, de protección física. Ahí les puse a ustedes un ejemplo de una biznaga, y la biznaga pues obviamente tiene espinitas, y esas espinitas seguramente ustedes les comentaron en alguna clase de botánica que fue la evolución natural de lo que es la parte foliar, donde las hojas se transformaron en estructuras firmes, aguzadas, expuestas verticalmente para defensa de la estructura de la planta. Y con esas espinas, en principio, lo que se defiende es del exceso de transpiración. Y de ahí para allá, pues de que se le acerque un predador, ¿no? Entonces estamos hablando de formación de espinas, de cutinas, de suberinas, ceras, que le van a permitir a la planta sobrevivir en factores adversos. Eso es la parte que vemos nosotros de morfología, la parte externa. Y hay algunas internas también, que pueden estar como parte del tejido de la planta, ¿no? Pero finalmente sigue siendo protección física, ¿sale? Parece el gruesa, cosas de esas, ¿no? Pero también tenemos la protección que se le llama química, ¿sí? La protección química que está asociada con la formación de algunos compuestos, particularmente metabolitos secundarios. Entre ellos están los terpenos, los fenoles o los compuestos derivados de los fenoles, y algunos contienen nitrógenos. Y aquí les adelanto uno, que lo han escuchado ustedes hablar, las famosas fitoalexinas, ¿sí? Las fitoalexinas, que son incluso metabolitos secundarios que en su momento han sido utilizados para detectar el nivel de respuesta o de resistencia de las plantas, sobre todo a cuestiones biológicas, en este caso, infecciosas. Es decir, las fitoalexinas sería el ejemplo más claro de defensa de las plantas a factores de acción biológica, entre ellos enfermedades, ya sea fungosas o bacterianas. Y más, y dentro de otro enfoque tenemos los mecanismos que no traen las plantas, pero que los podemos nosotros inducir, que los podemos nosotros propiciar. Y por eso ahí en el punto 2 abajo dice mecanismos de resistencia que se inducen, inducidos, que tenemos una sistémica adquirida y una sistémica inducida. Sus siglas SAR, en el caso de la sistémica adquirida, o ICR en el caso de la sistémica inducida. Es decir, una cosa es lo que la planta trae, ya por evolución, por naturaleza, y otra cosa es la que le podemos propiciar. Y ahí es donde viene lo interesante. Ahí es donde viene la parte que vale la pena tomar en cuenta. Vamos hablando de la sistémica adquirida, la resistencia sistémica adquirida a factores adversos. Dice ahí, se activa local y sistémicamente tras la infección de la planta por patógenos y que en este caso producen necrosis,
Puede ser virus, bacterias, hongos. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia sistémica adquirida confiere resistencia al patógeno que la ha activado, pero también a otros patógenos. Esto quiere decir que la planta, cuando recibe la señal de invasión de un factor externo, en este caso infeccioso, la planta reacciona rápidamente y manda una serie de señales para detener o para parar a ese patógeno. Es una lucha biológica. Fíjense, si bien es cierto, ciertas plantas desarrollaron, digamos, cutinas o ceras, vamos a llamarlo así, ceras en sus hojas, para poder bloquear la presencia de cierto patógeno, también es cierto que el patógeno, a través del tiempo, desarrolló mecanismos para doblegar a esa resistencia. Y esa es la lucha con la que van avanzando. Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de un hongo específico, Alternaria brassicae. Alternaria brassicae, por su nombre, nos hace pensar que está asociado con las brasicas. Y efectivamente es específica de la col, la brócoli y la coliflor. Esta alternaria logró doblegar la capa cerosa que tienen las hojas de las brasicas, pero es la única que luchó y evolucionó a la par de esta evolución, pero será la única alternaria que está presente ahí. No hay otras alternarias que hayan logrado vencer esa barrera. ¿Sale? Entonces, quedémonos con esto. La planta va a reaccionar cuando es invadida por un patógeno. Dice que la reacción guarda información en una memoria, de tal suerte que para una segunda infección ya no entra. Es decir, la planta se protege. ¿Sale? Dice que la activación de la resistencia sistémica adquirida va acompañada de un incremento endógeno, local y sistémico del ácido salicílico. Allí está la clave. Por eso es que ustedes han escuchado que el uso del ácido salicílico ha funcionado en las plantas al aplicarlo de manera exógena para reactivar el sistema de defensa de las plantas. Aquí viene. Estas son las bases. Y que activa una serie de proteínas reguladoras que controlan la expresión de genes de defensa. O sea, no con eso todavía puede haber una transducción genética que permite que las siguientes generaciones desarrollen capacidad de defensa para lo que es el factor adverso. Dicho de otra forma, estos son los principios que hace que a través de la herencia podamos tener materiales cada vez más resistentes o tolerantes a problemas sanitarios. O sea, desde aquí se va ya dando la situación. Abajo aparece ya lo que es algo muy importante, que dice que la aplicación exógena de ácido salicílico sobre la superficie de una planta es capaz de inducir una respuesta de defensa similar a la activada por el sistema, en este caso por la resistencia sistémica adquirida, pero solo es funcional en plantas capaces de sintetizar o acumular ácido salicílico. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto es una opción, no lo puedes generalizar para todas las plantas. De hecho, siguen los trabajos de investigación. ¿Vale? Dice ahí, mecanismo de defensa de las plantas en lo que es la resistencia sistémica adquirida. Aquí sería un modelo. Dice ahí, un requerimiento esencial para que se dé la sistémica adquirida es que la primera infección por un patógeno cause una lesión necrótica, o sea, que le cause un daño. ¿Sí? Y de hecho hay muchos que hacen eso. Dice, la necrosis inducida puede ser el resultado de la muerte celular programada después del reconocimiento del patógeno en una interacción incompatible donde se produjo una respuesta hipersensible. ¿Qué es esto? Una reacción de hipersensibilidad, ¿sí? Es una reacción que muestra la planta al punto de lesión donde casi siempre reacciona para poder bloquearlo. Es un bloqueo del punto de daño. En ese bloqueo, casi siempre lo que sucede es de que la planta canaliza una serie de reacciones que permiten que la estructura celular alrededor de la lesión se engrose y se desprenda. De hecho, abajo lo dice, que la secuencia de eventos que permiten la respuesta sistémica comienza localmente en las células alrededor en este caso de la lesión, ¿sí?
y se observa un engrosamiento de las paredes celulares por incorporación de proteína estructural o lignina y la inducción de síntesis de fitoalexinas. Ya apareció el término que andábamos buscando, fitoalexina. Bueno, cuando la planta manda estas señales a lo que es el punto de lesión, hay algunos ejemplos de respuesta hipersensible. Por ejemplo, yo les comentaba, no sé si a ustedes en algún momento dado, que en ciertas plantas se desprende la fracción o el pedacito dañado, se cae al suelo y se queda el tejido limpio, sano en la planta. Puede suceder en frutos, en hojas, en ramas. ¿Sí? En el caso del durazno, el tiro de munición, le pasa eso. Les ponían algún ejemplo por ahí cuando ustedes tienen alguna fruta, una pera, una manzana. Recién yo lo observé en un melón. Luego por ahí les paso una imagen que le tomé. Un melón, cuando se sobremadura, llega un punto en el cual se le forman lesiones en la superficie, y si tú lo desprendes con facilidad, se separa el pedazo y se queda el huequito bien diseñado. Esas son reacciones hipersensibles, por cierto, de defensa de la estructura de la planta a lesiones. ¿Sale? En ello juega un papel muy importante la que es la síntesis de fitoalexinas. Por lo tanto, centrémosle la atención a las fitoalexinas. Dice, son metabolitos secundarios de bajo peso molecular con propiedades que en este caso antimicrobianas, que producen y se acumulan en plantas expuestas a microorganismos. O sea, la fitoalexina viene siendo un elemento, un metabolito, un indicador del desarrollo de defensa de la planta. Se encuentran en niveles basales muy bajos en las plantas sanas, pero su síntesis incrementa al momento de que es atacada por un patógeno. ¿Sale? Y esto es lo que nosotros vamos buscando. La inducción de genes se codifican para enzimas específicas de su síntesis, ¿no? Es decir, la síntesis de fitoalexinas, en conclusión, es una alternativa viable para mejorar la defensa de las plantas. Bien, seguimos. Las fitoalexinas no se reconocen antes de la infección, es decir, su formación va a ser a partir de que se establece el daño, ¿no? Tras un ataque se sintetizan muy rápido, entre 1 y 8 horas. Es local y son tóxicas para el mayor amplio espectro de bacterias y hongos fitopatógenos. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que sería, digamos, como que un metabolito que nosotros vamos a propiciar el desarrollo de una planta, ¿no? Obviamente dice que no siempre también puede reaccionar una planta, nuevamente. Dice, el estrés mismo por sí en la planta puede que reduzca su síntesis. Todo pasa. Una planta va a reaccionar bien si está bien cuidada, pero si la tienes descuidada, el mismo estrés hace que baje su capacidad de respuesta, lo que ya habíamos comentado. Se ha visto que el exceso de insumos como los agroquímicos, el cambio de temperatura y humedad y los factores climáticos pueden provocar ese estrés que reduce su efectividad en la síntesis. O sea, volvemos al principio. Tener una planta bien cuidada, su capacidad de respuesta va a ser mucho mejor. Esa es la idea, ¿no? Esta viene por la ruta de los salicílicos, si se dan cuenta ustedes. Está el ácido jasmónico. Dice que regula la respuesta de las plantas ante estrés biótico y abiótico, ¿sí? Y tiene un papel importante también en lo que es la resistencia sistémica adquirida. El ácido jasmónico pues sirve para muchas cosas. Ahí ven ustedes en su pantalla. Está asociado con la formación de tricomas, sobre todo en el establecimiento de micorrizas, ¿sí? Tiene que ver con la formación de raíces. Está metido en muchas funciones, ¿vale? El ácido salicílico, por otro lado, tiene un papel importante en el crecimiento y desarrollo de las plantas, en la transpiración, participa en la señalización endógena, mediante las señales de defensa, ¿no? Esto quiere decir que nosotros tenemos dos metabolitos muy importantes, dos componentes, que nos van a ayudar a la defensa de la planta. Aquí en el ejemplito en el esquemita, lo que les estoy mostrando es una reacción de hipersensibilidad, lo que ya les comentaba.
Dice aquí en el punto 1, la unión de un patógeno a la membrana plasmática induce una ruta de transducción de señales. La ruta de transducción de señales causa una respuesta hipersensible que elimina las células vegetales infectadas antes de morir. Estas liberan moléculas antimicrobianas. Lo que les decía a ustedes, limitan el tejido y dejan señales en la memoria. Las células que mueren liberan ácido salicílico que es transportado por todo el vegetal. Y 4, en las células sanas del vegetal, el ácido salicílico induce una ruta de traducción de señales que produce moléculas antimicrobianas, las cuales evitan una mayor infección. ¿Sí? A esta respuesta se le conoce como resistencia sistémica adquirida, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Entonces, este es el esquemita que yo les mostraba de cuando la planta aísla el tejido, se desprende, pero deja una señal ahí que incluso puede tener inducción genética, es decir, a partir de ahí tú seleccionas plantas con resistencia, ¿no? ¿Hay enzimas involucradas? Claro que sí. Una de ellas es la famosa peroxidasa, que tiene que ver con la respuesta de la planta de defensa, pero sobre todo en lo que es la desinfección y la defensa. No sé si ustedes hayan escuchado que últimamente está, bueno, ni tanto de moda, ya lleva rato usándose el agua oxigenada para la desinfección, precisamente en terrenos, ¿sí? Pues aquí está la base. La peroxidasa es el agua oxigenada. Entonces ahí, eso ya es un hecho, ya se usa, ¿verdad? La quitinasa tiene que ver también con la resistencia sistémica adquirida. La quitina, por ejemplo, vamos a hablar de que hay una tecnología que ya introdujeron las empresas que fabrican insumos, basados principalmente, por ejemplo, han escuchado hablar de lo que son los extractos o los polvos o las moliendas que se usan de crustáceos principalmente para aplicarlos a la agricultura, al suelo, que favorece la capacidad de respuesta de los cultivos para la defensa, en este caso. Incluso se han usado para controlar patógenos como nematodos, bacterias. Esta es una estrategia muy usada en los trópicos, sobre todo para controlar bacterias. Nosotros los hemos usado principalmente allá en el trópico. Había un distribuidor en México que ya no tenemos contacto con él, los de Agrinox traían todo un desarrollo de tecnología basado en lo que son los extractos en este caso de productos marinos, básicamente crustáceos, que la verdad son muy prometedores. Bueno, tienes la glucanasa, que es otra enzima, ¿sí? Que tiene que ver con la curación de los daños en las heridas por patógenos, ¿no? Entonces, si ven ustedes, todo esto tiene que ver con bioestimulación. La peroxidasa, que es bueno, conocemos la agua oxigenada, ¿sí? Ayuda en la biosíntesis del etileno, la defensa contra infecciones y en la curación de heridas y la lignificación de la pared celular. O sea, tiene una razón de ser el uso de estos productos, si ven ustedes. ¿Vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de bioestimulación, de hacer que la planta reaccione y se defienda por sí misma ante factores estresantes, pero sobre todo en manejar a la planta en condiciones adecuadas para que tenga mejor capacidad de defensa y en todo caso aplicar algunos productos de manera exógena para activar sus defensas. Bueno, ahí les doy algunos casos históricos del uso de la quitinasa. En realidad no estamos descubriendo el hilo negro. Ya tiene algunos años que se han venido usando, desde los 60. Ahí dice que se aplicó alguna vez para el control de Fusarium, ¿sí? En el 65 siguieron trabajos en Fusarium, en frijol. O sea, ya había estudios, ya había antecedentes que nos demuestran que desde aquellos tiempos estaba la posibilidad de usar todas estas estrategias. Nos hemos tardado, ¿verdad? Entonces, en esta imagen que les estoy mostrando, incluso hasta abajo les muestro las referencias de los autores, donde ya había antecedentes del uso de la quitina. ¿Hecho? Entonces, por ahí va la jugada para que se pongan a usar ustedes en el futuro y vean por dónde puede ir este asunto. Los compuestos antioxidantes, ahí tenemos los flavonoides, ¿sí? Que también pueden tener una actividad inhibitoria contra los organismos. Los fenoles, obviamente, en este caso, las citolexina provienen de la línea de los fenoles, ¿sí? Los antioxidantes, las reacciones de oxidación pueden producir radicales libres, a su vez estos pueden iniciar reacciones en cadena. Los antioxidantes terminan esta reacción en cadena mediante la eliminación de radicales libres que ayudan, ¿no?, al control de patógenos. ¿Sale?
También tenemos, bueno, hasta ahí con la resistencia sistémica adquirida. ¿Qué onda con la resistencia sistémica inducida? ¿Vale? Aquí les muestro a ustedes algunos datos. Dice que va a estar determinada por ciertas cepas en el suelo. De hecho, la sistémica inducida está muy asociada con lo que sería la rizósfera. Está muy asociada con el área de crecimiento en el suelo o en el sustrato. ¿Sí? Y que es una resistencia de amplio espectro para virus, bacterias, y que la actividad de la resistencia sistémica inducida no depende de un incremento endógeno local y sistémico del ácido salicílico. Es decir, va por otra línea, va más por el desarrollo va más por el ambiente de la rizósfera, ¿no? Más bien depende de las rutas reguladas por las hormonas como el etileno y el ácido jasmónico. Y que depende, y es dependiente de proteínas reguladoras. Aquí les muestro a ustedes un esquemita en donde tenemos nosotros una planta, ¿sí? Y en sus raíces tenemos nosotros la presencia en la rizósfera de una actividad en donde la raíz misma pues, produce una serie de exudados que atrae, en este caso, o que va a permitir el desarrollo de ciertas bacterias benéficas, ¿no? O sea, unas fluorescens, por ejemplo, es una bacteria que se está usando mucho para la protección de raíces, ¿sí? Y en este caso va contra, aquí aparece Hifinema, ¿sí? Que es una infección que está dando la raíz y que la va a bloquear precisamente, en este caso, Pseudomonas. Ustedes han escuchado hablar quizá más actualmente, y se los comenté por ahí también en algún momento dado, del uso de algunos productos, bueno, de acción biológica que tienen un efecto de bloqueo a nivel de raíz, pero o que en todo caso que se asocian con la raíz, pero que tienen un bloqueo sobre los agentes patogénicos, ¿no? Y eso ya se está usando actualmente de manera considerable. Más bien, ha existido, nosotros somos los que apenas lo estamos entendiendo. Con esto aquí los quiero llevar, que nosotros podemos trabajar a nivel de la rizósfera y a nivel de lo que es la parte externa, la parte aérea de la planta. O sea, trabajar en los dos lados, en los dos frentes, para propiciar que la planta tenga un mejor desempeño, una mejor capacidad de respuesta a los factores adversos. ¿Vale? Aquí mismo, nosotros ya hemos encontrado en el mercado productos que les van a ayudar a ustedes para lo que es precisamente la respuesta como inductores de resistencia, ¿sí? En este caso, buscando siempre la formación de fitoalexinas y una serie de reacciones que favorezcan el desarrollo en este caso, de microorganismos, pues, que ayudan al bloqueo, ¿no? Aquí les pongo, ni modo, o sea, recurrimos a algunas fuentes comerciales ya, ¿no? Pero quiero mostrarles todo lo que traen o lo que dicen que traen y que nos ayudan, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, la de la industria PHC, que trae una serie de organismos o microorganismos inoculantes, ¿sí? Suponiendo que es cierto lo que dicen en su etiqueta, aquí en la parte izquierda, vean ustedes todo lo que trae, ¿sí? Toda la línea de bacilos que trae, ¿sí? Trae tricodermas, trae una serie de productos que van a ayudar a lo que es el desarrollo de la raíz, inoculantes al sustrato, ¿no? Acuérdense ustedes que en su momento comentábamos que el inoculante, que son microorganismos, para que favorezca su desarrollo también requiere un ambiente adecuado. Incluso cuando estás trabajando con sustratos a veces un tanto inertes, pues tienes que aplicar algunos productos que le ayuden a desarrollarse, como es a lo mejor la melaza o azúcares, ¿no? La materia orgánica de manera natural es la que permite el desarrollo precisamente de estos microorganismos. Están de manera natural en el suelo. Solo que con el manejo mismo hemos evolucionado todo eso y las plantas pues están en una condición cada vez más adversa. Pero aquí están los inoculantes, ¿no? Vean ustedes de manera comercial todo lo que tienes para favorecer reacción de la planta, ¿no? Hacia el centro tienes ahí la línea de Bayer, lo último de su tecnología, ¿no? Ese producto comercial que llaman el Ergostin, ¿sí? A base es un bioestimulante, principalmente, ¿no? O en todo caso, los productos que vienen a base de todo lo que tiene que ver con Bacillus thuringiensis. Bueno, tricoderma se los iba a comentar. Tricoderma fue de lo primero que salió.
Tricoderma como una forma de asociar un microorganismo con la raíz, crecen juntos y bloquea el acceso, por ejemplo, de Phytophthora. Eso es muy usado ya de manera comercial, sobre todo para cultivos de chile en suelo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Provocando una reacción de la planta positiva. Ahí tienes otros inductores comerciales, les puse algunos ejemplos nada más, ¿sí? Productos que ustedes van a encontrar ya en el mercado, sin con eso querer decir que le estamos haciendo propaganda comercial, sin embargo ya están en el mercado, ¿no? ¿Sí? Que son inductores precisamente de resistencia. Bueno, algunas descripciones ahí para lo que sirven, esa ya es propaganda comercial. En realidad, pues cada uno de ustedes ya puede decidir por dónde ir, pero lo que importa es el principio activo, ¿no? Tenemos el fosfito potasio, ¿no? De hecho, ahí aparece hasta abajo el fosfito potasio. ¿Quién no ha escuchado de ustedes como un bioactivador del sistema de defensas? El fosfito potasio lo hemos mandado hacia lo que es la parte del suelo y a la parte foliar. Yo he hecho algunas evaluaciones y la verdad es de que defiende muy bien a la planta de factores adversos, tanto foliares como lo que es a nivel del suelo. Al centro tiene usted ahí de Bionutra, Biofungit, tienes un antiestrés que tiene años en el mercado. Esos productos ustedes los pueden trabajar en una aplicación programada, ordenada en su cultivo. Déjeme ver por acá. Bueno, antes de terminar, les comento esto. ¿Cómo sería la estrategia? Para que se queden con una idea. Si yo voy a establecer un cultivo, el que quieran, jitomates, chiles, árboles frutales, el que quieran, lo deseable es establecer un plan de manejo integral. El plan de manejo integral va a significar que ustedes tengan que incursionar, poniendo, lo vamos a ver más adelante ya en los casos específicos cuando veamos cada plaga, cada enfermedad, poniendo el perfil de crecimiento de la planta, del cultivo. Habrá que conocer la fenología para detectar cuando la planta la tienes en germinación de emergencia, crecimiento vegetativo, cuando la tienes en floración, en fructificación y cuando está ya lo que es cosecha. De tal suerte que ustedes en ese perfil de crecimiento a través del tiempo van a desarrollar un plan de manejo integral que les permita a ustedes el desarrollo de la planta equilibrado. Por ejemplo, si yo voy a establecer mi almácigo, estoy en la primera fase que es germinación de emergencia. Obviamente, además de usar la genética que ya es la adecuada, cuando yo establezca mi plántula, cuando yo saque mi plántula de lo que es las charolas, obviamente una aplicación de productos que defienden a nivel de raíz a la planta como son formadores de raíz, inoculantes, pues tendrá que ser por rigor aplicados desde el almácigo para llevarlo al suelo. Ahora, en el suelo o en el sustrato ya los está esperando una carga de microorganismos inoculados, programados, para que cuando llegue la planta simplemente encuentre un ambiente, en este caso de equilibrio favorable para su desarrollo. Ya hay opciones en el mercado. ¿Sale? Es decir, la planta llega, se establece y empieza a crecer y conforme crece yo dirijo mis acciones a formar raíz. Puedo aplicar algunos otros productos bioestimuladores de raíz, inoculantes y a nivel foliar comienzo con las aplicaciones de otros productos que me pueden ayudar a lo que es la formación de productos, en este caso de metabolitos secundarios como son los fitoalexinas. Yo me puedo llevar el manejo de mi cultivo con base en esos perfiles de crecimiento a través del tiempo con productos bioestimulantes, dejando de lado, bajando la intensidad de aplicación de los productos de síntesis química convencional. Ya no usé para la desinfección bromuros de metilo, que está prohibido. Ya no usé ni siquiera los metamsodio y los metampotasio para las desinfecciones. ¿Sí? Ya lo saqué de la jugada. Metí inoculantes, ¿verdad? Y así me la llevo. Este tipo de casos, por ejemplo, para los que conocen la Serona, los invernos de la Serona, ya lo hemos trabajado ahí. Ya lo hemos hecho en los ciclos anteriores y nos ha llevado a la conclusión de que hemos bajado considerablemente la aplicación de productos de síntesis química tradicionales. Es decir, si me iba a llegar el ataque de una Phytophthora, el daño que me propició ahora, sin tener que recurrir a las viejas moléculas para controlar Phytophthora, fue mínimo
fue muy escaso, defendí bien a la planta y lo hice a través de un plan de manejo. Esto lo vamos a ver en los cultivos más adelante que desarrollemos, donde vamos a ir incorporando manejos alternativos de productos que van a servir como bioestimulantes de defensas en la planta. ¿Vale? Ahorita solo quiero que se queden con esa idea de que así lo estamos manejando. Y bueno, por último, como conclusión, que la tendencia en la agricultura se perfila hacia desarrollar y fortalecer estímulos y principios activos que en las propias plantas han existido, buscando siempre esquemas sustentables de producción. Es decir, hacer que la planta se defienda por sí misma, ayudándole nosotros mismos. Muy bien. Hasta ahí. Entonces, yo le preguntaría a muchachos si tienen alguna pregunta, más bien les... Está medio rebuscado, más bien insistiría si hay alguna pregunta, muchachos, hasta ahí. ¿Cómo ven el tema? ¿Qué les parece? Necesito comentarios. ¿Algún voluntario que me pueda por ahí dar sus opiniones? No se me amontonen. Bueno, como dicen por ahí algún maestro, vamos a hacerlo, dicen por ahí, bueno, ya tengo la mano de Abril Domínguez. Adelante, Abril. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Abril. Nada más ahí, ¿qué tan efectivos son? Bueno, ¿son más efectivos los bioestimulantes que algunos plaguicidas? ¿O podríamos manejarlos en conjunto y tener pues un mejor resultado? Esa es la respuesta. No estamos manejando la idea de que hay que sacar de la jugada la clásica estrategia basada en productos químicos tradicionales. No es así. Sino la jugada es integrar las estrategias de tal suerte que te funcionen de manera adecuada desde el punto de vista económico, o sea, que sea rentable, desde el punto de vista sustentable, es decir, que no tengamos nosotros impacto ambiental negativo, y así como vamos a funcionar. Obviamente, como la tendencia va más hacia lo sustentable, nosotros debemos estar informados y caminar en ese sentido, porque nos podemos encontrar con retos muy difíciles. Les pongo un ejemplo ahorita, y que no estamos preparados, yo digo, como país, para enfrentar un reto que muchas veces sale, y a veces hasta, si quieres, hasta por ocurrencias. Se lo voy a poner así. Ya escucharon que el glifosato ya no se va a vender en México, ¿no? Ya lo escucharon. ¿Sí? ¿Lo escuchaste, Abril? Abril, ¿me Sí, escuchas? profe. Bueno, yo creo que todos han escuchado que el glifosato ya no se produce y ni se va a vender más. ¿El glifosato qué es? Es un herbicida y que había sido la alternativa para controlar maleza de hoja angosta, principalmente zacates o pastos. ¿Sale? La crítica es de que causa contaminación y todo lo que ustedes pueden imaginar, ¿no? Lo cual yo creo que sí puede ser cierto, pero lo causa igual que cualquier otras actividades. Solo que en este caso alguien dijo no glifosato porque simplemente se le ocurrió, pero no dice qué alternativa tenemos. Entonces pregúntenle ustedes a los que viven en trópicos cómo les va a ir cuando no haya glifosato. La verdad es que va a estar muy difícil porque los pastos era el único método que había para controlarlo. Entonces, los quitas, ok, pero ¿cuál es la alternativa? No la tenemos. Entonces, la solución va a venir a ser más cara, o sea, en este caso, que conforme se venía desarrollando la propuesta. Entonces, ahí es a lo que yo me refiero. Nosotros debemos buscar alternativas de solución que cumplan en lo posible con la pertinencia en cuanto a la parte que tiene que ver con lo costeable, lo rentable, pero sobre todo con lo ambientalmente sostenible, es decir, no podemos tampoco agredir el ambiente. Entonces, la respuesta tú la diste. Se tienen que integrar métodos. En lo posible, si no me queda alternativa, tendré que recurrir al método extremo de usar un método químico. Pero sería como mi última opción. Si antes yo tengo opciones para usar esquemas más amigables o sostenibles, esa es la jugada. Entonces, al final, a lo que llegamos es a combinar métodos. Entonces, esta plática se las quise dar porque es lo que viene. Hay que estar preparado para ellos. Ya se está trabajando. Y ustedes tienen que conocer todo eso. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? González Vázquez, ¿cómo ves la situación? Profe. Y González Vázquez. No me escucha González Vázquez. Nomás se quedó ahí como que presente, pero además de que anda por otro lado. Sí lo escucho, profe. Ah, ¿cómo viste la situación? Sí, ¿qué opinas de estos? Esto, De Sí, estos profe, ¿me enfoques? escucha? que ¿Perdón? Profe, Bueno, a ver, Cabrera Vázquez, a ver, tú sí te escucho a lo mejor. por ejemplo, si ya no pudimos hacer nada de alternativa, si tenemos ya la plaga, por ejemplo, que es piojo orinoso en arándano, ¿cuál sería una recomendación para hacer una aplicación? ¿Qué insecticida? Piojo harinoso en arándano. Piojo harinoso. Es debe ser los genos de Planococcus y todos esos que son los chachitos que le llaman por ahí, ¿no? Bueno, Sí, si ya lo tienes presente, ¿sí? Y si ya, o sea, haz de cuenta que como digo, por ahí, ya no hubo chance de preverlo. Primer requisito, el arándano, bueno, checa primero qué mercado tienes. Lamentable. Si es nacional, tienes más chances. Si es exportación, pues es definitivamente que tienes que ir, ¿eh? Driscoll nos da una lista de productos, entonces pues Ándale, nos limita. ándale. Entonces, tu primer punto de referencia es lo que el mercado, en este caso de exportación, te pone de referencia. Aunque hubiera incluso una alternativa, porque hay control biológico para los piojos harinosos, sí lo hay. De hecho, hay entomopatógenos que funcionan, ¿sí? Sí hay opciones. Si para el mercado de exportación y por la condición que ahí tiene, digamos que no tiene autorización por COFEPRIS, lo que tú quieras, no puedes tú usarlo, ahora sí te sacaron de la jugada. Te vas a tener que ir de nuevo con las alternativas tradicionales que estoy usando, aunque en este momento ya no se puede hacer nada. Se los comentaba yo con Paratriosa, por ejemplo. Paratriosa solo tienes un ingrediente activo y ya que te crea resistencia nomás la divisas, no puede hacer nada. Pero ahí es donde viene el trabajo, ¿no? Para tener nuevas opciones. Ahora, ¿estás en el mercado nacional? Hombre, esos piojos harinosos te los truenas fácilmente, pero es otros esquemas. Si es para exportación, no puedes aplicar un producto que no venga referenciado dentro de la lista de productos autorizados. Y en este caso, si es Driscoll tiene su lista de lo que aplica, que por cierto, bueno, yo no sé ahí que les esté Sí. recomendando, pero no, Driscoll es cliente de nosotros para acá, para la zona de Puebla, para lo que son productos, sobre todo que van al suelo, y te va a seguir usando productos muy viejitos para lo que es el control de fusarium y todo eso, ¿no? Y las innovaciones que hay no las están usando. Se me hace muy, muy, muy curioso, pero bueno, seguramente ellos Porque también dependen de otro nivel, ¿no? De FDA seguramente. Así es. nos permite el Bombacil, que es metomilo, pero ya no Ajá. está en producción tampoco. ¿Ya no está en producción el arándano? No, el metomilo, el Ah, no, Bombacil. también ya lo van a sacar del mercado. De hecho, ya lo van a Entonces, sacar y en todo caso había que recurrir a donde tengan todavía por ahí en inventarios algunas empresas y echar mano de él, pero también ya lo están sacando del mercado. Porque, por cierto, ya que lo comentas, como la herbicida y ovicida, y en este caso, pues básicamente la herbicida, ¿no? La verdad es que es de lo mejor que hay, tiene una intervalo de seguridad de un día, aunque es extremadamente peligroso para el ser humano, si no se sabe aplicar, ¿no? Pero la verdad es de que una alternativa contra para metomil como ovicida o la herbicida, de ese nivel de eficiencia donde ahora sí que a los minutos tú ves que se muere el bicho, con un intervalo de seguridad de un día, no lo vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener que echar manos de controles biológicos que son lentos, tardados, y que en el caso de controles biológicos, por cierto, no se busca el exterminio completo de la población problema, sino que lo que se busca es el equilibrio. Y ahí es donde entramos en problema, porque a veces en vamos a llamar así, en los requisitos que te piden de exportación muchas veces, el umbral económico o el nivel de existencia de microorganismos en algunos casos es cero. ¿Sí? No sé, dorso o diamante sucede, ¿no? Cero. Entonces tú con una herramienta que tienes de control que no los extermine totalmente, sino que sea lento, pues la probabilidad de que lleves ahí la presencia de ciertos adultos o estados inmaduros va a ser alta.
y te limita. Sí. Eso es a lo que yo me refiero cuando establecemos normas que no son congruentes con la realidad y entonces entramos en crisis. Es ahí donde está la bronca en la que vamos a meternos. Esa es la Sí, realidad. porque luego como aplicamos también productos, no sé, de contacto, el piojo como que se esconde entre la hoja y no le toca el producto, entonces tenemos que botar sistémicos, pero los sistémicos vienen a bastantes días, 7 o 14 días, Ujú. y los cortes son afectados, pues, y se procesa Claro, fruta. así es. De hecho, yo había escuchado en berries, bueno, aparte de Drosophila, que es Suzuki, que es el dolor de cabeza, había Sí, escuchado otros, pero piojo harinoso no lo había tenido en el radar con los berries. no, de hecho es Y como que nueva ahí la va, plaga en la zona. Ajá. fíjate, y aguas con esto, no nada más para arándano. Ya se metió a los invernaderos con jitomates y obviamente en ornamentales es el dolor del dolor de cabeza, los más fuertes que hay, porque el piojo harinoso tiene, ahí para que te metas un poquito, yo le voy a dar como quiera un tema de esos, ahí viene, más adelantito, pero les voy a mostrar cómo es su biología y la capacidad de sobrevivencia es muy alta, sobre todo porque vive en la parte de las hendiduras, en lo que son las brácteas, Sí, ahí se conserva, es latosísimo. Y ahí vienen algunas estrategias de manejo, principalmente el uso de entomopatógenos. Entonces, más adelante, si te parece, lo vemos y ahí aclaramos más dudas. Pero te doy el método de cómo lo estamos trabajando está bien. en otras especies. ¿Sale? Bien, chicos, Sí, ¿algo está bien. más? Bueno, miren, eh, Cabrera Vázquez, veo su mano arriba, pero se quedó pegada. Bueno, miren, ya son las 1:17. Tengo otra plática para ustedes que sería la última de este grupo de introductorias. Yo creo que la voy a dejar para el jueves. Entonces, ahí está la información para que la revisen. En este momento estoy descargando la lista de asistencia y hoy hubo una asistencia de 53 gentes. Más o menos tengo un faltante como de 10, 12 gentes que no están llegando. Entonces, por ahí, por si ven a sus compañeros que están anotados, díganles que ya comenzamos, que ya se acabaron las vacaciones. Si no hay otra pregunta, aquí le vamos a dejar y nos veríamos el próximo jueves a la misma hora. Así es que los espero para el próximo jueves y pues que pasen buena tarde y un placer saludarlos. Bienvenidos a este 2021. Nos vemos el próximo jueves, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Sale, profe. Nos vemos. Vale, cuídense Gracias, mucho. profe. Hasta Hasta luego, profe. Gracias.